Hola, bienvenidos a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el manejo de la hiperglucemia en los pacientes hospitalizados. Los puntos a tratar se muestran en pantalla. A continuación vamos a hablar un poco sobre los conceptos básicos. Entonces, para empezar, vamos a definir como hiperglucemia aquellas personas que presenten una glucosa sérica mayor a 140 miligramos sobre decilitro o bien aquellas personas que tengan una hemoglobina glicada mayor al 6.5%. Hay algo que tener en cuenta y es que aunque vamos a hablar de hiperglucemias, tenemos que tener muy claro también el concepto de hipoglucemia. La ADA recientemente clasifica la hipoglucemia nivel 1, nivel 2 o nivel 3. ¿De qué va a depender esto? Bien, el nivel 1 se refiere a aquella glucosa sérica en la cual determinamos menor a 70 pero mayor a 54 miligramos sobre decilitro. El nivel 2 se refiere a aquellas glucosas que van por abajo de 54 miligramos por decilitro. Y el nivel 3, que se refiere ya como síntomas de neuroglucopenia, hace referencia a aquellas hipoglucemias con alteraciones en el estado mental o físico que requieran la asistencia para el tratamiento, independientemente del valor de glucosa. Es decir, podemos tener una glucosa de 54 y no tener datos de neuroglucopenia, y pertenecer al nivel 2 o tener una glucosa de 54 y necesitar ya de tratamiento por una tercera persona, entonces se considerará una hipoglucemia de nivel 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo glucémico de los pacientes hospitalizados? Para empezar, en aquellas personas que están comiendo se debe realizar los controles preprandiales únicamente. En aquellos pacientes que no están comiendo, que están en ayuno por X motivo, se recomienda monitorizar la glucemia cada 4 a 6 horas. Por otra parte, ¿cuál es la importancia de estar monitorizando la glucosa? Y es que se ha descubierto o se ha visto que en aquellos pacientes que tienen glucosas en ayunas menores a 100, es un factor predictor o es un predisponente para que en las próximas 24 horas desarrollen hipoglucemias. Entonces hay que tener cuidado porque si estamos pasando visita, vemos que el paciente en ayuno tuvo una glucosa 80, yo tengo que prender una alarma mental porque sé que ese paciente en las próximas 24 horas el riesgo de que tenga una hipoglucemia es muy alto y a lo mejor hay que tomar medidas antes de que esto pase. Los objetivos glucémicos son los siguientes. Para empezar, hay que intensificar el tratamiento siempre que las glucemias sean mayor a 180 miligramos por decilitro, sobre todo en pacientes que no son críticos, es decir, pacientes que están hospitalizados en una sala general. Por otro lado, una vez que ya iniciamos la insulinoterapia, nuestros objetivos de glicemias van a ser diferentes dependiendo del contexto del paciente. En aquellos pacientes que están en una terapia intensiva, podemos tener metas de 140 hasta 180 miligramos por decilitro. En aquellos pacientes que están hospitalizados en una terapia intensiva, las metas glucémicas pueden ir de 110 a 140 miligramos por decilitro. En aquellos pacientes que son muy lábiles, que ya son pacientes en etapa terminal, que tienen una esperanza de vida corta, que tienen una enfermedad renal crónica, estadio 5 o ya están incluso en una terapia de sustitución renal, podemos ser un poco más permisibles y tolerarles hasta glicemias de 250 miligramos por decilitro. La importancia de todo esto es que se ha comprobado que las hipoglucemias que se inducen por insulina suelen provocar un síndrome de QT alargado. Otros escenarios en los que tenemos que controlar la glucosa de una manera muy rápida son en aquellos eventos isquémicos, ya sea un infarto agudo al miocardio o un evento vascular cerebral. Entonces, es por ello que los regímenes de insulina en un hospitalizado, el cual se comprende de un bolo basal que vamos a describir más adelante, nos ayuda a disminuir complicaciones, de las cuales destacan disminución de infecciones, disminución de infecciones posoperatorias, neumonías, bacteremias, mejor granulación de las heridas, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria aguda, entre otras. También se ha comprobado que independientemente de qué enfermedad estemos cursando, el descontrol glicémico aumenta la mortalidad de 1.3 a 3 veces más. Es decir, si el paciente está hospitalizado por una insuficiencia respiratoria, ya sea por una neumonía, algún proceso séptico de tejidos blandos o el motivo que lo haya llevado a la hospitalización, si no controlamos las glucosas, el paciente tiende a hacer más complicaciones y aumentar la mortalidad de 1.3 a 3 veces más cuando los valores glicémicos están fuera del rango, es decir, cuando las glicemias están por arriba de 145 miligramos por decilitro. Esto comparado con niveles de glucosa de 70 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el manejo de las glicemias en este tipo de pacientes?
Por ejemplo, bajo el contexto de los pacientes no críticos y bajo determinadas circunstancias, puede ser apropiado continuar con los medicamentos orales que se tomaban en casa, dependiendo qué tipo de medicamentos. De los antihiperglucemiantes que sí están aprobados para un uso hospitalario son, por ejemplo, los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4. Estos se pueden utilizar de manera segura en conjunto con la insulina, pero debe haber un protocolo para guiar la reanudación de los medicamentos en el hogar de 1 a 2 días antes del alta. Es decir, que si el paciente ingresó a hospitalización y no le continúe los medicamentos orales, antes de que lo vaya yo a dar de alta se los tengo que reincorporar, ya sea 1 o 2 días para vigilar las glucemias. Otro de los antihiperglucemiantes que podemos utilizar son los ISGLT2. De estos vale la pena profundizar un poquito más porque se han hecho muchos estudios al respecto y pues ahorita son como los medicamentos que están un poquito más de moda. Se tiene que dar sí o sí a pacientes que están hospitalizados, que tengan diabetes tipo 2 y que además tengan algún padecimiento cardíaco, una insuficiencia cardíaca. Se tienen que mantener durante toda la hospitalización y se tienen que egresar a estos pacientes con este tipo de medicamentos, pero se deben evitar en aquellos pacientes que tengan una enfermedad grave, que estén cursando con algún tipo de cetonemia, que tengan cetonuria, que estén bajo un ayuno prolongado, esto por el alto riesgo que pueden presentar de una cetoacidosis euglucémica, o bien en aquellos pacientes que vayan a ser sometidos a ciertos procedimientos quirúrgicos. Otro de los antihiperglucemiantes que podemos utilizar son los agonistas del receptor GLP-1. De ellos, el más famoso suele ser la liraglutida. Se ha comprobado que este tipo de medicamentos pueden mejorar el control glucémico durante todo el periodo perioperiatorio. Entonces, a diferencia de los ISGLT2 que se tienen que suspender en un paciente que va a ser sometido a un procedimiento quirúrgico, los antagonistas del receptor GLP-1 sí pueden seguirse administrando. Se han hecho estudios donde se ha comparado los diversos GLP-1s y se ha comprobado que la exenatida combinada con un esquema de insulina basal ha dado mejores resultados en la glucemia versus la exenatida sola o bien un esquema de insulina basal bolo de manera independiente. Y bien, para hablar de la insulinoterapia tenemos que tener en claro varios conceptos. Y es que el esquema de insulina va a variar dependiendo de si el paciente se encuentra en un escenario crítico o bien son pacientes que están hospitalizados en sala general. Por ejemplo, en aquellos pacientes que no tienen una enfermedad crítica, pero que tienen una ingesta oral deficiente o están en ayuno por cualquier motivo, se les puede administrar un esquema de insulina basal o bien un esquema de insulina basal más bolos de corrección, dependiendo del monitoreo glucémico que ya vimos cada cuánto tenemos que estar monitorizando anteriormente. Por otro lado, si el paciente no está en ayuno, pero no cursa con una enfermedad crítica, entonces podemos establecer un esquema de insulina basal con administraciones prandiales y aparte tener un esquema de corrección, que es lo que se prefiere. Y por último, si tenemos un paciente que está en una terapia intensiva, entonces se va a preferir un esquema de infusión de insulina continua. Ahora, de todos los esquemas que conocemos, el más famoso es el de la escala móvil. ¿De qué depende esto? Bueno, hay diversos estudios, pero en esta ocasión vamos a hablar del régimen de bolo basal, con insulina glargina e insulina glulicina. Si se dan cuenta, en esta parte de acá tenemos las diversas características farmacocinéticas de los diferentes tipos de insulina. Por ejemplo, aquí tenemos la insulina glargina, donde nos damos cuenta que tiene prácticamente un nivel de concentración continuo. Es decir, las casi 24 horas que rinde esta insulina no va a tener picos ni va a tener periodos donde sean más las concentraciones séricas o menos. No es así, por ejemplo, para la insulina de Termir, que suele tener periodos donde se aumenta más y periodos donde decrecen, o bien la insulina NPH, que tiene diversos picos de concentración. Apoyado a esto, tenemos que utilizar insulinas de acción corta. ¿Para qué? Sobre todo para cubrir esos periodos de hiperglucemia que los pacientes tienen después del desayuno, en el almuerzo o la cena. Es por eso que se va a combinar una insulina de acción prolongada de manera basal con la administración prandial durante cada ingesta de alimentos. Entonces, para ello, tenemos una dosis inicial de insulina, la cual la vamos a calcular a 0.5 unidades por kilogramos. Bajo el contexto de un paciente que es mayor a 70 años, tengo que calcular la insulina a 0.3, o bien en aquellos pacientes que tienen un aumento de la creatinina por arriba de 2 miligramos por decilitro, también tengo que calcular la insulina inicial a 0.3 unidades por kilogramo. Una vez obtenido el valor,
yo puedo administrar la mitad de la dosis con una insulina basal, en esta ocasión vamos a decir que es glargina, y la otra mitad de la dosis con una insulina de acción corta, que en este caso vamos a referirnos a la glulicina. Entonces, del 50% que le dimos a la insulina de acción corta, la vamos a dividir en 3 tomas de manera equitativa y vamos a dejar un tercio para el desayuno, un tercio para el almuerzo y un tercio para la cena. Una vez aclarado esto, podemos decir que para un protocolo de escala móvil de insulina glulicina, en aquellos pacientes que tengan una dieta libre, podemos administrar la insulina glulicina de manera preprandial y antes de acostarse. Y en aquellos pacientes que no estén recibiendo dieta, que estén en ayuno por cualquier motivo, ya sea porque estén esperando tiempo quirúrgico, porque tengan alguna enfermedad que no condicione la ingesta de alimentos, tenemos que administrar la glulicina cada 6 horas. De manera especial se puede administrar a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde y a las 12 de la noche, que es un horario práctico para que el paciente pueda descansar de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Una vez que ya establecí la cantidad de insulina que le voy a administrar al paciente, el siguiente paso es estar vigilando las glucemias. Y es que no siempre es la cantidad exacta para que el paciente tenga un adecuado control glucémico. A veces vamos a tener periodos en el que va a estar hiperglucémico o bien esa misma cantidad de dosis de insulina le va a condicionar ciertas hipoglucemias. Vamos a ver estos ejemplos. En caso de que el paciente tenga una glucemia menor a 70 miligramos por decilitro, yo tengo que disminuir la cantidad de insulina total un 20%. Y una vez que haga esto, tengo que volver a reajustar mi esquema de insulina. Por otra parte, si el paciente no presenta hipoglucemia, pero tiene unas glucosas de 70 a 99 miligramos por decilitro, yo tengo que disminuir la insulina total un 10%. Si el paciente se queda entre 100 y 140 miligramos por decilitro, pues no hay necesidad de hacer cambios. Sin embargo, si el paciente ya empieza con tendencia a la hiperglucemia, por ejemplo que tenga valores de 140 a 180, yo puedo administrar o aumentar el 10% de la cantidad total de insulina para todo el día. Por otra parte, si el paciente durante todo el día me estuvo haciendo periodos con glucemias mayores a 180, yo tengo que aumentar el 20% de la cantidad total diaria. El esquema que vamos a utilizar para la escala móvil es el siguiente. Por ejemplo, tenemos el esquema basal donde tenemos la insulina de acción larga, el bolo de administración preprandial y aparte yo le voy a dejar un esquema de insulina de acción rápida para corrección de manera aguda. Este esquema lo voy a ir titulando con base en los niveles de glicemias. Empezamos a partir de 140 y tenemos un tope de administración de insulina cuando van valores mayor a 400. Si tenemos un paciente que es muy sensible a la insulina o bien al cual nunca le habíamos administrado insulina en hospitalizaciones anteriores o no había meritado, vamos a tener este esquema. En aquellos pacientes que ya utilizaban insulina anteriormente tenemos este esquema y para aquellos pacientes que tienen una alta resistencia a la insulina tenemos este esquema. Las unidades de titulación son las siguientes. Por ejemplo, en pacientes que sí son sensibles a la insulina y tenemos un nivel de glucemia de 181 a 220, le vamos a administrar 4 unidades de insulina de acción rápida. Y así subsecuentemente, de 220 a 260 son 6 unidades, de 260 a 300 son 8 unidades y mayor a 300 son 10 unidades. Esto va a ser diferente, por ejemplo, para los pacientes que ya utilizaban insulina anteriormente o bien aquellos que tienen una alta resistencia a la insulina. Cabe mencionar que esta escala móvil es la que recomienda la ADA y está establecido prácticamente desde el 2011, justificado en el estudio RABBIT-2. Este es otro estudio que se realizó en el 2015. Se trata del primer ensayo clínico aleatorizado que comparó dos regímenes de bolo basal. Comparó la insulina humana NPH contra los análogos de insulina, que en este caso es la glargina. Para este esquema se utilizó insulina NPH como insulina de acción prolongada o insulina basal y se administró insulina regular como insulina de corrección. Y para el segundo esquema se utilizó insulina glargina con insulina de acción rápida a base de insulina glulicina. Entonces, la importancia de este estudio radica en que se estudió en población latinoamericana y la mayor parte de los estudios que recomienda la ADA y las asociaciones internacionales están hechos en Estados Unidos, los cuales tienen un índice de masa corporal diferente y diferente tipo de rasgos genéticos. Por ende, este estudio se apega más a la población latinoamericana y puede tener mejores resultados, sobre todo en población mexicana.
Este ensayo se realizó en pacientes que no estaban hospitalizados en terapia intensiva y se dieron cuenta que los pacientes que utilizaban insulina humana tendían a tener mayor riesgo de hipoglucemia grave, definido por glicemias menores a 40 miligramos por decilitro. Además de que aumentaron los eventos de hipoglucemias, se dieron cuenta que las poblaciones latinoamericanas tenían una hemoglobina glucosilada más alta al ingreso de su hospitalización. Ya que tocamos el tema de los análogos de insulina, la realidad es que no hay tantos estudios que se hayan hecho en presentaciones de insulina glargina de 100 o 300, o bien comparándose contra degludec en sus presentaciones de 100 a 200. La mayoría de los estudios que se han hecho con este tipo de insulinas han sido con insulina glargina de 100 unidades, pero tampoco hay contraindicaciones. Lo único que cambia es el nivel de concentración que hay por cada mililitro en las presentaciones de insulina. Un caso muy aparte que merece ser mencionado es con aquellos pacientes que estén utilizando esteroides, y sobre todo es porque cuando se utilizan dosis muy altas o dosis repetidas de esteroides es común que aparezca la hiperglucemia. Se caracteriza más que nada por ser de manera vespertina o bien nocturna. Para este caso se han hecho varios estudios, pero el que más vale la pena mencionar es el que tenemos acá, el cual hace referencia a un estudio ucraniano que se realizó durante la pandemia de COVID-19. Aquí lo que ellos recomendaban era administrar insulina NPH y dividirla. Por ejemplo, calcularla a 0.3 unidades por kilogramo y administrar 2 tercios por la mañana y 1 tercio en la primera hora de la tarde. Por otro lado, también se ha recomendado que tengamos otros esquemas de insulina basal, dejándose el 25% para la insulina de acción prolongada y el 75% repartida dentro de la insulina de acción rápida de manera prandial. No es el mismo contexto bajo los pacientes de diabetes, en el cual dividimos 50% para la basal y 50% para las dosis prandiales. Ahora, si nos trasladamos a un contexto donde los pacientes están en una terapia intensiva, los algoritmos para la corrección de glucosa pues son diferentes. Aquí vale la pena mencionar este artículo que se publicó en el 2024. Y es que vamos a tener estos tres conceptos: variabilidad glucémica, escala móvil de insulina y terapia de infusión de insulina. Ahora bien, ¿a qué se refiere con variabilidad glucémica? No es lo mismo un paciente que de manera ambulatoria tenía 300 miligramos de glucosa y que a la hora de ingresar al hospital yo lo someto a metas de 180, que aquel paciente que tenía de manera ambulatoria niveles glucémicos de 200 y yo lo someto a metas hospitalarias de 180. Entonces, con el paciente número 2 tengo menor variabilidad glucémica porque nada más hubo una variabilidad de 20 miligramos por decilitro. No como el paciente número 1, el cual tuvo una variabilidad glucémica de 120 miligramos por decilitro. Entonces, aquí se dieron cuenta que a menor variabilidad glucémica, aunque tuviéramos una ligera tendencia a la hiperglucémica, se prefiere al control glucémico estricto, ya que lo condicionamos a tener una variabilidad glucémica más alta. Además de esto, también se dieron cuenta que los pacientes que recibían una terapia de infusión de insulina tuvieron menor incidencia de hipoglucemias contra aquellos pacientes que se manejaban con una escala móvil de insulina. No hubo diferencias en la estancia en UCI ni en la mortalidad, pero sí hubo diferencias en el número de personas con hipoglucemias. También en este 2024, la ADA hace referencia a si se prefiere un tratamiento intensivo o se prefiere un manejo permisivo de las glucosas. Y es que este debate ya lleva mucho tiempo. Por ejemplo, en el 2001 tuvimos este estudio, el cual publicó el New England Journal of Medicine, en el cual se compararon pacientes en estado crítico con una cirugía reciente y los llevaron a someterse a glucemias entre 80 y 110. Se dieron cuenta que la mortalidad redujo un 40%. Pero posteriormente, en el 2009, la misma revista publicó otro nuevo estudio en aquellos pacientes que estaban críticamente enfermos, pero no bajo el contexto de una cirugía. Y en este estudio se dieron cuenta que a pesar de que no hubo ventajas significativas entre el control estricto y el manejo permisivo, sí se dieron cuenta que la mortalidad, aunque bien era leve, era significativamente mayor en aquellas personas a las cuales se les sometía a un tratamiento intensivo de la glucosa. Es por eso que desde el 2009 se prefiere ser tolerantes cuando tengamos glicemias por arriba de 110. Otro de los estudios muy importantes a nivel de la terapia intensiva es este estudio que se hizo en el 2005, el cual fue hecho por este autor, James Greensley. Aquí se mantuvo este esquema de insulina en aquellos pacientes que se encontraban en la terapia intensiva y manejaba pacientes tanto con diagnósticos médicos como con tratamientos quirúrgicos.
Se permitieron glucemias aproximadamente de 140 miligramos por decilitro y se administró insulina intravenosa cuando las glucemias eran por arriba de 200 miligramos por decilitro en 2 ocasiones. Este estudio logró comprobar que estas cifras de glucemias por arriba de 140 o aproximadamente de 140 reducían la mortalidad y reducían la estancia en la UCI. Entonces, es muy común que ciertas terapias intensivas tengan este esquema de corrección de insulina, el cual se conoce como protocolo Krinsley. No obstante, el último estudio que se ha realizado en terapia intensiva es este del New England, que fue publicado en el 2023. Este fue un ensayo multicéntrico, aleatorizado y controlado, en el cual se comparó un algoritmo lógico, matemático por medio de un programa contra los esquemas clásicos de insulina. Aquí tenemos todas las curvas de Kaplan-Meier de los diferentes resultados secundarios de este estudio, pero vale la pena mencionar que si bien el algoritmo tuvo mayor incidencia de hipoglucemias en los pacientes, también fue el algoritmo el que tuvo menor desarrollo de lesión renal aguda grave y menor desarrollo de disfunción hepática. Entonces, aquí hacemos la pregunta nuevamente, ¿qué preferimos? ¿Que el paciente tenga ligera hiperglucemia o bien que el paciente desarrolle alguna complicación multiorgánica? Realmente es como la tendencia que tenemos hoy en día a hacer más sistemas informáticos y no tanto protocolos mediante experiencia humana. También hubo en el 2022 un ensayo que se publicó en el cual hacía referencia el objetivo de la glucemia con base en los niveles de hemoglobina al ingreso del paciente. Es decir, si un paciente al momento de su ingreso tenía una hemoglobina glucosilada de 6.5%, el nivel de glucemia objetivo podía ser de 70 a 140. Por otro lado, en aquellos pacientes que tenían una hemoglobina glicada de 6.5 a 7.9, se les permitía tener un valor de glucemia objetivo de 140 a 180 y por otro lado, en aquellos pacientes que tenían mayor a 8% de hemoglobina glicada al ingreso, se les permitía tener glucemias entre 180 y 250. Si hacemos un poco de comparación, anteriormente mencionamos el concepto de variabilidad glucémica. Entonces, esto hace más que nada de manera indirecta un poco de referencia a ese concepto. Sin embargo, aquí también tenemos otro nuevo concepto, que es el de hipoglucemia relativa, es decir, pacientes que tenían glucemias de 70 a 110, que si bien no tenían síntomas de neuroglucopenia, pero sí tenían una hemoglobina glicada mayor a 8%. Entonces, por lo mismo que hemos mencionado de variabilidad glucémica, estos pacientes tenían resultados adversos más desfavorables. Por ejemplo, aunque no tuviera síntomas de neuroglucopenia, si estos pacientes tardaban entre 1 y 3 horas, la mortalidad aumentaba al 12.9%. Y bien, aquellos pacientes que pasaron más de 12 horas con glucosas de 70 a 110 tuvieron una mortalidad aproximadamente del 35%. Entonces, en conclusión, los niveles de glucemia pueden ser un poco más permisivos dependiendo o basándonos en los niveles de la hemoglobina glicada. El esquema de insulina de corrección que se utilizó para este estudio del 2022 es el que se presenta en pantalla y está basado en otro estudio que se realizó durante el 2019. Si quieren pueden verlo, si no pueden utilizar incluso el de la ADA. También tenemos este esquema de insulina, el cual se propone por la Sociedad Británica de Diabetes. Si bien ellos manejan niveles de glucemia reportados en milimoles, les dejo a continuación los niveles de glucemia en miligramos por decilitro para la población latinoamericana. Y bien, para seguir con este tema, una vez que ya controlé mis niveles de glucosa, que el paciente prácticamente ya salió del estado crítico y que le tengo que hacer una transición de la insulina de una terapia de infusión a un bolo basal, vamos a hablar de la transición de la insulinoterapia. Aquí vale la pena mencionar que la insulina basal subcutánea se debe de administrar 2 horas antes de suspender la infusión intravenosa. Esto con el objetivo de minimizar la hiperglucemia de rebote. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la que más utilizamos, la insulina glargina, tarda en aparecer su efecto hipoglucemiante, aproximadamente de 2 a 6 horas. Por ende, es muy lógico pensar que si yo suspendo en este momento la infusión de insulina y en este mismo momento inicio la insulina glargina, voy a tener un periodo de entre 2 a 4 horas en el cual el paciente va a quedar descubierto con esta terapia de insulina. La manera en la que yo tengo que hacer la transición de insulina puede ser cualquiera de las tres siguientes. 1 es administrar una dosis de insulina basal calculada de 0.15 a 0.3 unidades por kilogramo, o bien darle la dosis total que se administró al paciente durante las 6 a 8 horas previas de infusión intravenosa. La última opción es darle al paciente la dosis de insulina que se administraba en el hogar y poner un esquema de corrección de manera aguda y posteriormente a las 24 horas ir corrigiendo con base en los requerimientos de insulina que tuvo el paciente en el día previo.
Otro estudio que se publicó en el 2022 es este que tenemos a continuación. La importancia de ello es que se comparó la insulina basal temprana contra la insulina basal tardía. ¿A qué hace referencia? Es decir, aquí se les calculaba una insulina a 0.25 unidades por kilogramo y se les daba la insulina 24 horas posteriores al ingreso hospitalario, independientemente de si el paciente ya había salido del estado grave o si se iba a dar de alta, y también se les administraba 25 unidades kilogramos al segundo grupo de pacientes aproximadamente 4 horas antes de la interrupción de la infusión de insulina. Es decir, paciente número 1 ingresa hoy y aunque vaya a tardar una semana en hospitalización, se le ponía un régimen basal de insulina a las 24 horas de ingreso. Paciente número 2 se le ponía su infusión de insulina y se le administraba la insulina basal 4 horas antes de suspender, es decir, pudiera ser hasta 6 o 7 días después de su ingreso. Los resultados que tuvieron es que aquellos pacientes que se les iniciaba la insulina basal de manera temprana tenían una estancia hospitalaria más corta y también tuvieron una menor duración de la terapia de infusión de insulina. Ahora bien, si ya pensamos en dar de alta al paciente, aquí la hemoglobina glucosilada también juega un papel muy importante. Por ejemplo, en aquellas personas que ingresaron con una hemoglobina glucosilada menor al 7%, podemos reanudar de manera segura el régimen previo al ingreso que ellos manejaban. Por otro lado, si los pacientes manejaban una hemoglobina glucosilada de 7 al 9%, podíamos adicionar o intensificar el régimen previo a su ingreso. Y por último, si el paciente tenía una hemoglobina glucosilada del 9%, estamos obligados a dar una terapia basada en antidiabéticos orales con una insulina basal o un esquema de insulina bolobasal corregido al 80% de los requerimientos que se utilizaron durante su estancia hospitalaria. Y en resumen, este es un esquema que propone Lancet para el manejo de la hiperglucemia en el paciente hospitalizado. Aquí lo único que vale la pena recalcar es que en pacientes diabéticos tipo 2 y que tengan una glucemia de 100 a 180, vamos a poder ajustar las glicemias con base en los diversos escenarios. Por ejemplo, en un paciente que tiene una hiperglicemia baja, moderada o severa, las recomendaciones son las siguientes. En el escenario 1 podemos considerar una dosis basal de insulina con antidiabéticos orales. En el escenario 2, que sería una hiperglucemia moderada, podemos iniciar la insulina total calculado a 0.6 unidades por kilo día, o bien en aquellos pacientes que tienen una hiperglucemia severa, podemos iniciar la insulina calculada a 0.6 unidades por kilo día. O bien, si el paciente ya conocía las dosis que se administraba en casa y con las cuales se podía controlar, podemos iniciar con un 20% menos, es decir, el 80% de la dosis total que se utilizaba en casa. Por otro lado, este es el esquema que se prefiere para los pacientes diabéticos tipo 1 que ingresan a un ámbito hospitalario. La importancia de este esquema también es que hace mención a los pacientes que se ingresaron bajo un contexto de cetoacidosis diabética o un estado hiperglucémico hiperosmolar, y a los cuales ya se les suspendió la infusión de insulina y tenemos que hacer la transición a un esquema basal de insulina. En conclusión, ¿qué nos podemos llevar de este tema? Punto número 1 es que no existe una meta de control glucémico consensuada por todos los autores, pero la tendencia es individualizar las metas con base en las características clínicas del paciente. El segundo punto es que la mayoría de los autores concluyen que la insulinoterapia es la mejor manera de manejar la glucemia hospitalaria. Y el tercer punto es que siempre controlar los extremos de la glucemia aporta más beneficio al padecimiento de ingreso. Por último, le dejo las principales referencias de donde se obtuvo la información para esta plática.